Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Retomamos nuestra segunda jornada de seguridad e higiene en gestión integral de riesgos de trabajo. A continuación, cedemos la palabra al doctor José Alfredo Juárez González, director del Centro de Atención Integral a la Salud Mental, quien abordará el tema el impacto bidireccional entre la salud mental y el entorno laboral. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me hacen a estas jornadas. Maestro Cano, muchas gracias por haberme invitado. Un gusto saludarlos a todos ustedes, compañeros de CAISAME y demás. Cuando recibo la invitación del maestro Cano para participar en estas jornadas, aparte de que siempre hay un poquito de nervio y creo que es natural, ¿verdad?, presentarnos y demás, me dio mucho agrado, me dio mucho gusto y se lo compartí hace unos minutos, porque comparto lo que decía tanto el maestro Cano como la licenciada Viridiana y lo que nos ha dicho también la licenciada Tania. ¿El entorno laboral debe ser seguro? Por supuesto que sí. Pero el entorno laboral no solamente se conforma de las actividades, no solamente se conforma de la infraestructura, de reglas, de comités, sino que está formado de seres humanos, de personas. Y cada persona es diferente. Cada mente se conforma y tiene una estructura diferente, e influye de diferentes maneras. Y entonces teniendo esto como una perspectiva y como una visión, y ese es el enfoque que quiero dar a esta presentación, hay que tomar en cuenta que el verdadero reto de lograr un entorno laboral seguro, efectivo y además humanizado, que es esta visión en la cultura laboral que tenemos hoy en el ISAPEC, el verdadero reto radica en entender que debe de existir un equilibrio. Un equilibrio que está en dos extremos, imaginemos como una balanza. Por un lado, está la parte de lo que le corresponde y nos corresponde hacer como unidades, como institución, como tomadores de decisiones. Y es lo que nos hablaba la LIC, Tania. Pero por el otro lado, entender que estas unidades están hechas de seres humanos y como seres humanos puede influir y seguramente va a influir para bien o para mal cómo se encuentran cada una de nuestros colaboradores y colaboradoras. Esa es la visión integral de esto y poco a poco lo iremos desarrollando, pero no perdamos de vista que finalmente el objetivo es lograr esto. ¿Seguros para quién? Para cada uno de nosotros. Un entorno seguro para que nuestros trabajadores laboren sintiéndose no solamente plenos y satisfechos, sino seguros en el lugar en el que se encuentran. Efectivos en el sentido de que se logre el objetivo para el cual está diseñada cada una de las instituciones y que se haga de una manera eficiente y eficaz. La suma de estos dos nos da la efectividad. Y sin perder de vista esta perspectiva que hoy Recursos Humanos, Sindicato y cada uno de los líderes, incluyendo a nuestro secretario de Salud, le han agregado al tema del trabajo en ISAPEC, que el entorno sea humanizado. Y en esta parte humanizada es en donde entra la importancia de la salud mental. E iremos viendo poco a poco cómo se forma esto. Bien, la definición es relevante, la definición seguramente en otras ponencias la han escuchado, pero sí vale la pena retomarla, porque tenemos que entender de qué habla salud mental. La salud mental tiene 4 componentes básicos más allá de cómo se defina completamente la salud. Tiene 4 componentes que quiero que tomen en cuenta. Uno de ellos es el bienestar, que es contrario a sentirme mal. Y lo debemos entender entonces como el poder sentirme bien. El otro componente esencial son las capacidades. ¿Cuáles son estas capacidades? Capacidades cognitivas que tienen que ver con actitudes, tienen que ver con habilidades, tienen que ver con aptitudes también. Y estas capacidades
se pueden y se deben ir desarrollando a lo largo de la vida de un ser humano. Entonces, la salud mental también habla de que cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de las capacidades que tenemos. Y finalmente, estas dos, sentirme bien y estar consciente de las capacidades que tengo, se debe de traducir en dos objetivos de la salud mental. Número uno, poder enfrentar los retos, los estresores de una vida cotidiana que cada uno de nosotros tenemos. Pagar la luz, pagar la renta, el teléfono, llevar al niño a la escuela, lidiar con el tráfico de cada día, lidiar con el estrés que sabemos que representa estar en un trabajo, ser parte de una comunidad, ser parte de una familia, poder lidiar con el estrés cotidiano que algunos de nosotros podríamos tener, otros quizá afortunadamente aún no, de tener una enfermedad en casa o de estar lidiando con una enfermedad propia. Y también tiene un segundo objetivo la salud mental, aunando a sentirme bien y estar consciente de mis capacidades, que es ser productivo. Ser productivo no hablamos en este sentido, yo digo un poquito antiguo, de que se me miden números, ¿no? La cantidad de cosas que hago, la cantidad de cosas que genero. La productividad hay que entenderla como lograr aportar algo. La salud mental dice a la comunidad, pero la comunidad inicia ¿en dónde? ¿Quién es el núcleo de la comunidad? La familia. Entonces, ser productivos para mi familia, ser productivo para mí también, ser productivo para todo lo que engloba y todos los lugares en los cuales yo me desenvuelvo, incluyendo el entorno laboral. Tomando en cuenta esto, entonces, podemos entender que la presencia de salud mental seguramente traerá esto de manera positiva a cualquier área de mi vida, porque como seres humanos somos entes desde tres perspectivas grandísimas. Biológicos, finalmente somos un organismo vivo, ¿verdad? Psicológicos, porque bueno, entendemos que la salud mental abarca todas estas capacidades que estoy diciendo, pero también somos organismos sociales. Y entonces esto implica que la salud mental puede afectar en cualquiera de estas áreas. Biológicamente, claro que puede afectar a mi cuerpo y puede llegar a enfermar, ¿cierto? Psicológicamente, entonces tenemos trastornos y enfermedades mentales, que propiamente es la ausencia de salud mental, pero somos individuos sociales. Y entonces implica también el entender que la ausencia de salud mental puede implicar en mi desempeño social. ¿Y cómo nos desempeñamos socialmente? Sí, somos vecinos de alguien seguramente. Sí, somos un miembro, una célula de la comunidad y entonces puede impactar en nuestra familia. Pero también somos personas profesionales y nos desarrollamos dentro de un entorno laboral. Y esto también es parte de la parte psicosocial. Entonces, con esto podemos entender que el buen o el mal estado de una persona desde el punto de vista mental, pues puede afectar a él, su desempeño o su entorno familiar, laboral o cualquier otro de índole social. Esta imagen que pongo aquí, sencilla, muy simple, ténganla en mente, porque habla precisamente de esto que les estoy diciendo. A partir de este momento yo les pido que tengan en su mente y visualicen que esta estructura, este mecanismo es la mente. Así funciona. La mente es una estructura virtual, formalmente no la podemos ver en una imagen, no la podemos definir en un estudio, pero nadie podría negar que la mente existe. La mente nos hace quienes somos. Y esto trata de hablar del entorno laboral o del trabajo. ¿Por qué quise ponerlo así? ¿Por qué no puse la imagen de una fábrica o la imagen de un hospital cuando la mayoría de nosotros estamos en un entorno de salud? Porque lo que hace verdaderamente al entorno laboral somos la suma de personas. Lo que hace verdaderamente al entorno laboral es el trabajo que desarrollamos codo a codo, en equipo. Y entonces, esto debe entenderse que si yo quito una de estas manitas, que puede ser cualquiera, puede ser un administrativo, puede ser un médico, puede ser cualquiera, no acabaría de mencionar seguramente la cantidad de personas, entonces el entorno laboral
sí o sí se va a ver afectado. Por eso tengo esta imagen. No la pierdan de vista porque más adelante esta imagen va a crecer. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar y a entender cómo se desarrolla la relación. Primero, definamos qué es una relación. La relación es el vínculo que existe bidireccional entre dos objetos. Ahora, el objeto, si Freud hablaba de objeto como refiriéndose a cualquier ente. En este caso, vamos a hablar de la relación que existe entre seres humanos. Y antes de hablar de la relación laboral, hablemos de una relación que es aún más común, más frecuente. Por ejemplo, la relación que existe entre pareja. ¿Sí? De ahí vamos a partir. Cuando tenemos una relación de pareja, significa que existe un vínculo entre mi pareja y yo. Hay algo que nos une. Hay algo por lo que participamos. Seguramente hay cosas que tenemos en común. Hay cosas que me gustan de ella o de él. Hay cosas que a él o a ella le gustan de mí. Y entonces eso hace que yo me sienta parte de esa relación de pareja. Pero hay otra cosa todavía más importante en la relación de pareja. En relación contigo, que eres mi pareja, vamos a poner ejemplo, doctora, ya que te tengo aquí, va. La doctora es mi pareja y tenemos una relación. Esta relación implica que hay como un ping-pong, ¿verdad? Es un vaivén. Yo podría decir que yo en relación con ella, desde que somos pareja, soy una mejor persona. Porque me hace sentir seguro, me hace sentir amado, me hace sentir protegido, me impulsa además a crecer, a desenvolverme, a desarrollarme, me hace sentir seguro también desde un punto de vista personal. Entonces yo podría decir que tenemos una buena relación y una sana relación. Sí, yo también hago lo mismo hacia ella, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la relación que tengo con la pareja es todo lo contrario? Y desde que tengo esta relación con ella, que es mi pareja en este momento, para este ejemplo, ¿verdad? Desde que estoy con ella, me siento cada vez más inseguro, porque la doctora es muy celosa, porque la doctora me prohíbe hablar con otras personas, porque la doctora controla de manera negativa mis redes sociales, mis teléfonos, mis comunicaciones. Entonces yo puedo decir que yo en relación con ella estoy decreciendo, porque entonces disminuye mi seguridad, mi autoestima, mi confianza, y entonces mi relación me hace sentir mal. Y así podría ponerles 1000 ejemplos. Por eso existe una relación médico-paciente. Claro que existe, es ese vínculo. Entonces yo como paciente digo, yo en relación con el médico me he sentido mejor. Está favoreciendo mi sintomatología, la que ustedes quieran. Entonces puedo decir que existe una buena relación con mi médico, porque tengo confianza, me siento bien y demás. Esa es una relación. ¿Cómo se relaciona el ser humano? Con su trabajo. Con la pareja me relaciono, pues no nada más porque le dije, ¿quieres ser mi novia? Me dijo, sí. Ya, no es así. Me relaciono con ella porque compartimos algo en común, porque interactuamos, porque tenemos cosas en común. Y también puede haber que haya cosas que no compartimos, pero aprendimos a tolerarlas. Y eso favorece. ¿Cómo nos relacionamos con el trabajo? ¿Cómo se les ocurre? No se preocupen, para eso estoy, yo les voy a decir. Nos relacionamos con el trabajo a grandes rasgos, de lo que denominamos cultura laboral. Entonces, yo debo de sentirme identificado con la cultura laboral. Yo tengo una relación con mi trabajo y esa relación me hace ser o sentirme pleno, satisfecho, convencido, contento de lo que estoy haciendo, y eso se va a ver reflejado en este sentido de identidad, de pertenencia, al apego a cualquiera de las que ustedes trabajen. Una buena relación con el trabajo me va a hacer sentirme contento de llegar al empleo y de hacer y de
ser productivo y de ser creativo y de innovar y de estar seguro que mi jefe inmediato o mis autoridades me van a escuchar, me toman en cuenta, que están abiertos a proyectos, y entonces eso va a hacer que yo me sienta bien, como mi buena relación con la doctora. Pero si mi relación con el trabajo no es sana, no es correcta, ya sea porque yo tengo un problema o porque la contraparte, en este caso dijimos que es cultura laboral, que es lo que nos ancla con el trabajo, no es sana. Entonces va a pasar todo lo contrario. Si la buena dinámica y la presencia de salud mental traen un ambiente y una conciliación favorable, entonces podríamos entender que la ausencia de cualquiera de estas dos, ya sea salud mental, y la salud mental pues es en cada uno de nosotros, ¿verdad? No existe una salud mental colectiva, es de cada uno de nosotros. O la ausencia de un entorno laboral sano, pues seguramente traerá todo lo contrario, un sentimiento de insatisfacción, un sentimiento de no pertenencia, y que se va a ver reflejado de muchas maneras, que más adelante les iré diciendo. Bien, creo que se sobreentiende, pero no está por demás decirlo, que lograr esta relación, así como lograr que una relación, un matrimonio funcione, pues no depende de uno, ¿verdad? Depende de los dos, que los dos pongan de sí para que esa relación que decidieron iniciar, pues se logre. Entonces lo mismo pasa con una relación de trabajo. Con saludarla. Lo mismo pasa con una relación de trabajo. Es mutuo. ¿Es mutuo entre quién? Entre el trabajador, que somos cualquiera de nosotros, y las autoridades, que también somos trabajadores, pero tenemos un rol diferente, ¿no? Y entonces hay que entender que la responsabilidad es compartida. De acuerdo, sigamos. ¿Cómo medimos y cómo nos damos cuenta de la importancia? Pues ya más o menos les iba diciendo, ¿no? Me siento parte, me siento activo, me siento productivo, me siento... Pero vamos a hablar un poco más allá de solamente la productividad y lo que yo les decía. Vamos a hablar de costos. Fíjense que hace unos días yo estaba viendo por ahí en uno de los clips que sube en Facebook la página del sindicato. Por ahí había un clip del maestro, el doctor Paquito, y él hablaba de planeación, ¿no? Hablaba de la planeación en salud, y él hablaba de la importancia de la planeación en salud, no desde un punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista de cómo la planeación también va a impactar en el entorno laboral. Entonces, apoyándome en eso, quiero hablarles de costos, y después van a ver el por qué. Miren, los costos económicos de una enfermedad mental son elevados y eso nadie lo puede negar. Estas son cifras de la OCDE en donde dice que el costo de la presencia de enfermedad mental y por lo tanto de atenderla puede llegar hasta un 4% del Producto Interno Bruto de países desarrollados. Como ejemplo, es la depresión. Al día de hoy, en este momento, la depresión es la principal causa de incapacidad temporal a nivel mundial. Y pues México no es la excepción. Hacia allá va. Digo, a veces es difícil identificarla. A veces la incapacidad es por quejas físicas, porque así se manifiesta también la depresión. Por ejemplo, en el varón se manifiesta más en malestares físicos, ¿no? Entonces, a veces está infradiagnosticada. Pero a nivel mundial, la depresión es un buen ejemplo. Entonces, los costos que genera la depresión para impactar en este 4% del Producto Interno Bruto, los costos que generan no nada más es por el hecho de lo que me cuesta tratarla, sino que el verdadero costo es lo que podemos denominar un costo indirecto. ¿Cuáles son los costos indirectos? Lo que sale, lo que se genera del hecho de no poder hacer lo que debería de estar haciendo. O sea, dicho de otra manera, un costo para atender, yo tengo depresión en este momento, entonces yo tengo un costo porque tengo que ir, debo de ir con un psiquiatra, con un psicólogo, y si estoy pagando mi atención, bueno, pues eso es un costo. Si la Secretaría de Salud está pagando mi atención,
porque tengo derecho además, es un costo, ¿cierto? Pero el hecho de que yo esté incapacitado, me sienta mal y demás, y entonces tengo una semana o 2 semanas que no voy a trabajar, eso genera otro costo. ¿Que le va a generar un costo inicialmente al gobierno? Sí, por supuesto, a la Secretaría de Salud, sí, a nivel nacional, sí, también. Pero hay algo que es todavía más importante y ahorita les voy a decir. Y después tenemos otro gran problema que es el desempleo. Esta es otra cifra y es otra relación que tampoco nadie puede negar, porque las tasas de desempleo son elevadísimas en personas que padecen de un trastorno mental. Y entonces aquí se va a hacer un circuito negativo que hay que tomar en cuenta y es muy relevante. Por ejemplo, el desempleo por sí solo, por sí solito, ya es un estresor. ¿Por qué? Porque implica que no nada más es que no tenga trabajo, es que no tengo un ingreso económico. Y cuando no tengo un ingreso económico hay inseguridad, hay inestabilidad. Estos estresores, ¿se acuerdan que yo les decía de la vida cotidiana? Y que decíamos que es parte de la definición de salud mental, ¿no? Entonces, no nada más me preocupa el hecho de que no tengo chamba, me preocupa el hecho de que con qué voy a pagar el agua, con qué voy a pagar la luz, con qué le voy a dar a mi hijo para que se vaya a su escuela, ni siquiera me alcanza para el transporte. Entonces, por sí solo el desempleo ya es un problema que puede ser un desencadenante de enfermedad o un agravante de enfermedad, ¿no? Pero tiene otra gran problema. Si existe una enfermedad mental en una persona que ya labora, y me pongo yo de ejemplo porque no se los deseo a ninguno de ustedes. Yo tengo una enfermedad mental, la que ustedes quieran, pensemos en depresión. Y esta depresión me está impactando tanto desde el punto de vista mental y físico, que estoy empezando a tener fallas. Voy a hacerlo así, porque más adelante viene una diapo un poquito más explícita. Estoy teniendo fallas y la falla está empezando a ser evidente. Y antes de que yo pueda recibir o lograr una atención que me estabilice, pude haber tenido una falla tan grave que me costó mi empleo. Y ahí se cierra el circuito. Entonces, ¿desempleo puede ser causa de enfermedad? Sí, pero también la causa de enfermedad puede incrementar la posibilidad de desempleo. Pero no nada más de eso. Ahorita veremos otras cosas. Ya lo decía muy bien la licenciada Daniela cuando nos dio el mensaje inicial. Comprometernos con la salud mental de nuestros trabajadores y de nosotros, porque también somos trabajadores, no nada más es un tema ético y no nada más es una campaña. Puede ser hasta una estrategia para los tomadores de decisiones. Porque invertir en la salud mental, ya sea promoverla o tratarla, es una estrategia para seguir manteniendo un talento humano activo, presente y funcional. Sigamos, veamos esta parte. Más allá de las cifras, citando hace poco el doctor Héctor Jaime, decía, hablando de cáncer de mama y también hablaba de violencia contra las mujeres, él decía, es que no nada más hablamos de números, hablamos de vidas. Y esto habla la siguiente diapositiva. Ahorita en este punto alguien pudiera decir, bueno, sí, 4% del Producto Interno Bruto, pues eso le pega a la economía nacional, eso es un tema de gobierno. El lograr que si alguien está enfermo o no está enfermo, que cuánto cuesta atender la salud mental, pues es un tema que a mí qué, ¿no? Y eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues entonces vamos a aterrizarlo, no nada más con el Producto Interno Bruto Nacional o la salud mental de manera global, ¿no? Vamos a hablar entonces de tu economía. Porque ese 4% del Producto Interno Bruto sale de cada uno de nosotros. Y si entonces hay una pérdida a nivel nacional, eso significa que hay una pérdida en algún hogar. De ahí viene la pérdida de ese Producto Interno Bruto. Y la salud mental, no se los deseo, por supuesto, pero es una realidad. Y para mala suerte hoy, sigue siendo un estigma. Bien, ¿de qué habla esto? ¿Cuáles son
¿Cuál es el problema? Decíamos que hay un impacto en el ausentismo. Este término a mí me encantó. La verdad es que está como bien raro, suena como medio extraño, pero a mí me gustó mucho. Este lo voy a reservar porque viene más adelante. Bien, hablemos del retorno de la inversión en salud mental. Es cierto al día de hoy, y lo pueden encontrar en la bibliografía que quieran, que atender la salud mental es carísimo, ¿eh? Carísimo. Por eso todos le apostamos a la prevención y a la promoción. Hasta hoy, esa era la realidad. Pero existe un estudio reciente, salido apenas en el año pasado y que lo pueden encontrar por allá en la OCDE también, que dice que el retorno de la inversión en el sentido de invertir en la atención, o sea, ya no está hablando de invertir en promociones, está hablando de invertir en la atención a la salud mental, es decir, aquellos que ya están o estamos enfermos. Es rentable y representa un 400%. ¿Qué significa eso? Significa que por cada dólar que se invierta en atender la salud mental, se van a recuperar $4. ¿Por qué? Uno, porque hay mejoría de la salud. Y esa mejoría se va a reflejar ¿en qué? Productividad. Se va a reflejar en una productividad, se va a reflejar en una persona sana, que entonces va a ser productiva. Y esto tiene una relación con cifras que cualquier persona que le gustan los números y cualquier experto en salud mental les puede decir. Porque aunque hoy, al día de hoy, la salud mental no respeta ni cualquier constructo biológico ni cualquier constructo social, o sea, puede aparecer desde niños hasta adultos mayores. La gran cantidad de padecimientos mentales están presentes en personas económicamente activas. Entonces, por eso vale la pena. Y esta diapositiva, ¿por qué les decía yo que era importantísima? Este sería mi mensaje para ustedes y ojalá que lo pudieran difundir a cualquiera de sus unidades. Entonces, vale la pena invertir en tu salud mental. Porque acá podríamos pensar, ¿dónde empieza la educación? ¿En la escuela? En casa. ¿Dónde empieza el cuidado de mi salud? Física o mental, la que quieran. Depende del director, depende del maestro Cano. ¿No? Empieza en mí. Entonces vale la pena que yo invierta en mi cuidado, en mi salud mental. Claro que para estar bien, porque esa es la primera palabra en la definición de salud mental, pero también vale la pena que yo invierta en mi salud mental porque se va a ver reflejada en mi economía, en mi productividad, en mi sentido de pertenencia, en mi gusto por ir a trabajar, porque estamos hablando de trabajar, pero también se va a ver reflejada en mi gusto por hacer cosas, por hacer hobbies, por ser productivo en mi comunidad. Ese es el mensaje o uno de los mensajes que quisiera que se quedaran grabados y que ojalá lo pudieran seguir plasmando hacia los demás. Bien, ¿cuál es otro de los impactos que tiene que ver con la salud mental y su ausencia? No nada más va a impactar en el tema de la salud, en el tema laboral. Decíamos que el ser humano es biopsicosocial y la parte social no nada más es en lo que trabajo. Y la enfermedad mental, como cualquier otra enfermedad, tiene una historia natural. Y la historia natural de una enfermedad que no está identificada, por lo tanto no está diagnosticada y en consecuencia no está atendida, pues va a seguir avanzando. Luego yo les digo a mis pacientes, hasta una gripa que no se atiende empeora y se complica. Pues la salud mental o la enfermedad mental no es la excepción. Y el problema, además de que te vas a sentir cada vez más mal o peor, también se va a ver reflejado en que no solamente va a afectar tu entorno profesional, sino que la enfermedad mental puede afectar tu entorno familiar, tus relaciones interpersonales, te puede afectar a ti mismo en tus motivaciones, tus aspiraciones, tu interés. Pero ¿qué pasa si la enfermedad apareció o inició fuera del entorno laboral? Tal vez tengo un problema familiar o tengo un problema personal. Va a suceder exactamente lo mismo si no la atendemos, si no la procuramos, si no la cuidamos. Se va a extender a las otras áreas de tu vida. Y entonces, si empezó fuera del trabajo y no lo atendemos, si no lo cuidamos, seguramente en algún momento va a terminar impactando en el tema laboral. Existen normatividades que no es
no es tema de esta ponencia. Ojalá en algún momento hubiera oportunidad de poder hablar de estos temas como la norma 035. La norma 035 reconoce 4 padecimientos desarrollados en el entorno laboral como los riesgos biopsicosociales. Los 4 padecimientos son depresión, ansiedad, algo que se define como estrés crónico grave. Bueno, me quedé pensando porque yo tengo como conflicto con esos 2, pero así lo define. Y el cuarto es trastornos del sueño no orgánicos. Son los 4. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Muchísimo. Sí, todo tiene que ver, ¿no? Pero nadie llega al consultorio de un médico psiquiatra o al trabajo o a la oficina del jefe diciendo, doctor, doctor jefe o doctor que me atiendes, fíjate que me siento con estrés crónico grave. O fíjate que en las últimas 2 semanas he tenido como un trastorno del sueño de origen no orgánico. Nadie llega así. Eso es un tema médico, que el médico lo defina y entonces haga el diagnóstico. ¿Cómo se refleja en el entorno laboral y en la familia y en donde ustedes quieran, independientemente de dónde haya iniciado? Con la sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología de cualquiera de estos padecimientos? Tampoco es tema, ojalá luego me invite, maestro, para hablar de los trastornos como tal, ¿no? Pero a grandes rasgos: desinterés, desmotivación, anedonia, que se define como la pérdida del placer de disfrutar las actividades que habitualmente a mí me daba gusto hacer y las hacía con este agrado, ¿no? Y ahora puede que las haya dejado de hacer, o también puede que ahora las esté haciendo solo por hacerlas, porque tengo que hacerlas, porque alguien tiene que hacerlas. Pero también hay irritabilidad, y también hay insatisfacción, y también hay un sentimiento de otra vez a chambear, ¿no? Qué flojera, ¿no? Ver la entrada y decir, ay, a ver ahora cuántos pacientes están ahí ya esperándome, o a ver ahora qué se le ocurre al jefe pedirnos, ¿no? Y demás. Así es como vemos a una persona que pudiera, no estoy afirmando que alguien que se sienta así está enfermo, por eso existe todo un proceso de evaluación, pero es que así como lo podemos ver. La norma 035 también es muy importante porque la norma 035 refleja 8 componentes esenciales que son los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces también vale la pena identificar si esta persona está padeciendo por alguno de estos riesgos biopsicosociales, o tal vez es algo que inició fuera. Y de eso habla la siguiente diapositiva. Vean esto. Entonces, también esto ojalá quisiera, por favor, que se lo lleven como otro mensaje. En cualquiera de las ocasiones, cuando hablamos de una enfermedad mental, el entorno laboral es un escenario. Sí, está bien. Sí, de verdad, es que sí, es correcto lo que estoy diciendo. Es un escenario. ¿Por qué? A veces es el escenario en donde solo voy y manifiesto o deposito toda la cantidad de problemas que tengo atrás. Pero a veces también es un escenario detonante de enfermedad. No lo podemos descartar. Bueno, pero para eso existe la norma 035, que evalúa y define si realmente el origen es el entorno laboral o es algo que está fuera. En otros casos, el entorno laboral va a ser el escenario en donde, además de que deposito y manifiesto mis síntomas de algún trastorno mental, funciona como un agravante. ¿Cuándo va a ser un agravante? Pues cuando también es un estresor, cuando realmente hay un problema en la cultura laboral, cuando realmente hay un problema en el entorno, en cualquiera de las perspectivas. Independientemente de que si el trastorno mental se originó fuera del entorno laboral o dentro del entorno, lo que debemos llevarnos como mensaje es esto. Hay que gestionar la atención. Y nuevamente, nos lo decían hace ratito con el ejemplo del ISSSTE, ¿no? Y decían, es que es el trabajador quien tiene que ir al ISSSTE. Es el trabajador quien tiene que notificar, o su familiar o demás. Yo creo que el mensaje de eso es que, y en palabras de la doctora Mesa,
La voy a citar, doctora. Otra frase que tengo bien grabada de usted. Nadie puede hacer por ti lo que tú debes hacer por ti mismo. Y eso es una realidad. Reflexiónenla. Siempre les digo a mis pacientes, y hoy se los digo a ustedes, no me crean nada de lo que yo les estoy diciendo ahorita. Nada me crean. Reflexiónenlo. Cuestiónenlo, vean si aplica o no. Y esto también es real. Entonces hay que gestionar mi atención. Si tengo que gestionarla porque tengo que ir a lista y nada más tengo 3 días para... Eso es gestionar mi atención. Pero también gestionar mi atención es identificar si tal vez necesito un apoyo extra a lo que mi entorno, mis jefes, mi unidad, mi institución me está dando. Y por sobre todas las cosas siempre hay que priorizar mi salud. Voy a hablar de otro cliché, porque sin salud nada de lo demás importa, en el sentido de que empieza a perder relevancia. El trabajo, la familia, uno mismo, ¿no? Entonces hay que gestionar esto. Y acaba otra vez la imagen que yo les decía. Si se acuerdan, ¿no? Entonces hay una relación mutua entre ustedes y yo, que somos estos, y una relación entre el trabajo. Entonces, ¿el trabajo me puede favorecer una enfermedad? Sí, pero yo puedo favorecer que el entorno laboral se afecte. Sí, porque decíamos que somos entes biopsicosociales, ¿no? Y entonces hay que tomar en cuenta que si esta persona que viene a trabajar tiene un problema familiar, lo que ustedes quieran, ¿no? Un divorcio, una enfermedad, violencia, lo que ustedes quieran. Hay un problema de salud propio o de alguien más que me está generando un conflicto, me está generando en sí mismo ya un duelo de entrada, ¿no? Lo demás. Tengo un problema realmente económico que no se solventa solo con el trabajo. Y yo llego con cualquiera de estos conflictos que ya afectaron mi maquinaria mental, definitivamente voy a impactar en mi entorno laboral. Y entonces otra vez se cierra el ciclo. Porque si yo impacto en mi entorno laboral, ese entorno laboral en el que estoy impactando me va a regresar ese impacto. Porque entonces ahora va a venir el jefe a decirme, oye, no cumpliste la meta. Oye, otra vez tienes quejas de pacientes. Oye, otra vez te equivocaste y pasó un evento adverso. Entonces ahí se terminan cerrando los circuitos. ¿Cuál es la importancia de esta diapositiva? Cuiden esto. Estén al pendiente de esto. Si el problema es el entorno laboral, tienen la 035. Tenemos. Todos somos trabajadores. Si el problema es el entorno laboral, tenemos un comité. Y hay que usarlo y es válido, ¿verdad? Pero parte de la salud mental también significa ser autogestivos. Y entonces a veces hay que aprender a reconocer si el verdadero problema está acá. Y entonces el trabajo solamente es el escenario en donde manifiesto mi padecimiento. Así que yo, ¿cómo lo hago? Pues si fuera bien sencillo, no existiríamos 2 personajes y no demerito todas las demás especialidades médicas, ¿eh? Pero yo digo, y a veces reflexiono, por alguna razón, somos la única especialidad médica que requiere de 2 expertos para atender un mismo problema. Por un lado, el psiquiatra, porque somos la parte biológica médica, pero por el otro lado, el psicólogo y los terapeutas. Somos de los pocos que necesitamos 2 expertos con 2 formaciones completamente diferentes, unos científicos biologicistas y los otros científicos humanistas, para atender a un mismo paciente. Así de complejo es el tema de la salud mental y así de importante entonces su atención. Bien, espero que esta esté clara, porque si yo tuviera que hacer como, tienes 5 minutos para tu presentación, doctor, solamente les hubiera presentado esta imagen y les aseguro que esto refleja todo lo que les he venido a decir. ¿Cuáles son las manifestaciones negativas en el trabajo? Solamente por definirlas, porque ya las hemos estado platicando a lo largo de la presentación, pero son las que hay que cuidar, ¿no? Si hay un padecimiento mental
como ya dijimos, que pudo haber iniciado fuera del entorno laboral o en el entorno laboral, pues se va a ver reflejado en el ausentismo, ¿no? Es decir, personas que ya sea por incapacidad o por desinterés, porque así, por ejemplo, funciona la depresión, entonces van a dejar de asistir al trabajo. Y esto se va a ver afectado desde un punto de vista administrativo, se va a ver afectado desde un punto de vista operativo y se va a ver afectado al trabajador también, ¿no? Pero fíjense que aún más delicado es el presentismo. O sea, la persona que está con una enfermedad mental y no viene a trabajar, claro que impacta y nos preocupa, ¿no? Y es delicado. Pero la persona que tiene una enfermedad mental y se presenta a trabajar, pudiera ser aún más delicado. Porque la mayor cantidad de problemas radican no solamente en el que no viene, sino que el problema del que viene, y no estoy diciendo que así, como ojalá que no venga, ¿no? Esa no es es la importancia también de cuidarlos. Porque el que viene, además de que va a tener un bajo rendimiento, ya explicábamos por qué, ¿no? Va a tener afectaciones cognitivas, como problemas para estar atento, concentrado, recordar, planear, organizar y demás. Se va a ver mermada su creatividad. Yo digo en general que se va a ver mermada su productividad, la productividad no, su participación activa. Eso es lo que se va a ver mermado. Pero ¿cuál es el verdadero problema? El presentismo en una persona que padece un trastorno mental puede conducir a una disminución en la calidad de la atención. Y eso puede disminuir o puede impactar en cuasifallas, en eventos adversos, en eventos centinelas, en errores. Y eso favorece entonces entornos contrarios a lo que busca seguridad y higiene. Ese es el problema del presentismo. Porque si no estoy atento y concentrado, no me voy a dar cuenta que ahí decía piso mojado. O no me voy a dar cuenta que estoy administrando un medicamento que no debería de ser hablando en el tema del paciente, ¿no? O si vengo de un trabajo de la noche y vengo desvelado, porque además dije que me comprometí a hacer una suplencia en la mañana, y entonces vengo como que cabeceando en el trayecto de mi casa, pues realmente vengo de mi casa, vendría de otro lugar, ¿no? Pero pensémoslo así. Eso va a incrementar el riesgo de un accidente. Entonces, claro que impacta y claro que está relacionado con las jornadas a las cuales me invitaron. ¿Cuál es otro problema? La pérdida del capital humano. Sí, capital en el sentido del número, ¿no? De tener una plantilla completa. Pero yo siempre digo que el problema no nada más es tener una plantilla completa o incompleta. El verdadero problema es que estoy perdiendo talento humano. Porque la persona que se enferma no es como la persona mala o la que no funciona. No, es que a veces hasta el mejor trabajador, el mejor cirujano, el mejor médico, el mejor administrador, el mejor contador, el mejor que ustedes quieran, se puede enfermar. Y entonces no nada más estoy perdiendo esa plaza, por como decirlo así, ¿no? O ese contrato. Estoy perdiendo el talento de alguien que pudo haber aportado muchísimo a mi unidad. Y entonces ese es otro gran problema. Y entonces esto nos lleva, por supuesto, a tener estrategias y desarrollar estrategias. ¿Voy bien en el tiempo? Ya me... 5 minutos sacamos sin broma. Ahí va. Nos lleva entonces a tener estrategias, ¿sí? Y vamos a hablar de estas estrategias rápidamente. 3 niveles. Ay, perdón, ya me pasé. El primer nivel es la estrategia del autocuidado. Y esto va para cada uno de nosotros, porque somos trabajadores. Yo les diría que en el autocuidado no nada más es como atiéndete. Hombre, fuera así de sencillo, pues ¿para qué existiríamos psiquiatras y psicólogos y demás, no? Yo te diría, conócete. Conoce tus capacidades, conoce tus límites, conoce tus habilidades. Genera tu filosofía de vida. Crea tu proyecto de vida. ¿Por qué? Porque entonces si yo me conozco adecuadamente y sé cómo soy, sé lo que quiero en esta vida y aún más importante, sé lo que no quiero en esta vida, entonces es más fácil que yo diga, sí me identifico con la misión, la visión y los valores
de esta unidad. Y entonces sí me puedo comprometer a eso. Y trabajo a gusto para lograr esa visión. Pero también es válido que yo diga, me conozco tan bien que sé que yo no puedo trabajar en un entorno laboral de alta exigencia. Porque no es lo mismo un ambiente laboral tóxico o enfermo que un ambiente laboral de alta exigencia. En un ambiente en donde sé que necesito estar 24/7, que aunque yo diga que estoy de vacaciones, pues son como virtuales, por un decir, ¿no? Porque estoy atento en el teléfono 24/7. Entonces, si yo sé y reconozco que ese tipo de labores, de jornadas, no son para mí, entonces evito buscar un empleo que sea así de exigente. Si lo encuentras, que se adapte a tu filosofía de vida, bien por ti. Entonces te diría, cuida tu trabajo, porque estás en un buen trabajo. Cuídalo. Bien, ¿cuál es la otra? Ya lo decían también por ahí la Lictania. Hay que aprender a gestionar el tiempo. Y esto va de la mano con gestionar el estrés. Hay que aprender a manejar el estrés. El estrés en sí mismo no es una enfermedad. Es parte, es un proceso adaptativo. El estrés a veces nos ayuda a superar una situación difícil, ¿no? A afrontar algo. Pero también tenemos que aprender a manejarlo. ¿Cuál es la gestión del tiempo? ¿De qué se refiere? Equilibra tu vida. Nos decía el maestro Cano que la vida estaba dividida en 3 tiempos de 8 horas cada uno. A eso me refiero yo también. Equilíbralo. Dale todo tu conocimiento, tu esfuerzo, tu tiempo, tu perseverancia, tu interés, tu motivación, tus ganas, tu creatividad a tu trabajo en esas 8 horas que estás en el trabajo. Y después dale como todo el tiempo, tu interés, tu motivación, tu creatividad y tus ganas a las 8 horas que son para ti. A través de un hobby, a través del ejercicio, a través de la meditación, a través de lo que tú consideres, tu familia, tus amigos, lo que quieras. Y también dedícale tiempo a tu descanso. Eso es parte crucial del equilibrio, ¿de acuerdo? Y finalmente, parte del autocuidado. Todo lo voy a decir como tal cual. 3 minutos, 2 minutos. No, tal cual lo voy a decir. No podemos llamarnos personal de salud si seguimos teniendo estigma a la enfermedad mental. No me entra en la cabeza cómo, no me alcanza mi inteligencia a entender. ¿Cómo podemos ser personal de salud si seguimos estigmatizando la enfermedad mental? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si tú identificas algo de lo que acabo de decir, o quieres que ahonde más en lo que es ansiedad, depresión, y el maestro Cano luego me invita y se los digo, y lo identificas, atiéndete. No lo dudes, no lo aplaces, ¿no? Atiéndelo. Eso es también cuidarte y es eliminar el estigma. ¿De qué depende el tema organizacional a los que estamos aquí como tomadores de decisiones? Bueno, ahí lo van a leer cada uno. No voy a detallar más, nada más voy a decir esto. El tomador de decisiones tiene la obligación de conocer a su personal y tiene la obligación de conocer el trabajo en el que está y tiene la obligación de conocer la parte normativa, que es la siguiente, y de una vez aprovecho para hablar de esta. Tiene la obligación de conocerlas. ¿Por qué? Porque parte de las funciones de los tomadores de decisiones y de líderes, pues es cuidar de nuestro personal. ¿Cuidar cómo? Por lo que creo, por cómo me imagino, porque te digo, échale ganas, ¿no? O sea, o vete a tomar clases de yoga. No, primero tengo una base de conocimiento normativa en la cual yo sé lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y de ahí entonces también parto. A veces decir que no es lo más complicado, ¿no? O sea, decirle a alguien, no te autorizo. A veces no, pero ¿por qué no? Si no está escrito en la ley, no dicen las condiciones generales del trabajo, no dicen, no te autorizo que hagas esta suplencia porque ya llevas 12 horas trabajando. Y lo puedo sustentar en otras normas, en otros procedimientos. Te estoy cuidando. Y esa sí es mi obligación.
Porque además sé que no, son 12 horas que trabajaste en la jornada acumulada y luego quieres hacer una suplencia en la noche. Entonces vas a trabajar 24 horas o 20 horas o 16 horas. No nada más estás impactando y poniendo en riesgo tu salud mental, estás poniendo en riesgo tu trabajo. ¿Por qué? Porque incrementas la posibilidad de errores. Y además estás poniendo en riesgo, si atendemos o cuidamos la vida de otro ser humano, pues la vida de otro ser humano. Y entonces eso es lo que nosotros como tomadores de decisiones también debemos de conocer. Y resulta difícil, sí, como decirle que no a uno de nuestros hijos cuando nos pide una paleta y se pone a llorar y nos parte el corazón, ¿no? Porque quiere una paleta, pero sabemos que no se la puedo dar porque le estoy cuidando su peso, sus dientes, lo que quieras. Hay que verlo, no como papás, pues, de nuestros trabajadores, ¿no? Sino que me refiero a lo difícil que a veces es decir que no. Como dice la norma 035, el tema del liderazgo. Si no somos líderes positivos, pues entonces hay que aprender a hacerlo. Porque las capacidades, las habilidades se gestionan, se desarrollan, se puede, sí se puede. Si yo tengo líderes que están de mi lado, porque no lo hago todo yo solo, tengo un equipo que me apoya y me respalda, entonces tengo que identificar su tipo de liderazgo y saber en dónde puedo apoyarles o no, para que el liderazgo sea una fortaleza en mi unidad y no una debilidad, que pueda traducirse en que el equipo que está a cargo de ese líder se termine enfermando. Y todo esto, ¿en qué acaba? En que el beneficio es organizacional. Que van a decir, pues el director es el que le van a aplaudir. Hombre, es que tú y yo somos parte de la organización. Y si la organización se beneficia, te beneficias tú. Y si quieres extenderlo, como la imagen que les mostré, si tú te beneficias, si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Tu familia, tu economía, tu vida personal. Entonces, esto está como que junto con pecado. Ya no redundo en esto, pero es como una de las pocas cosas en las que nos podemos apoyar y en las que estamos obligados a conocer. Hay que dejar de ser líderes de escritorio. Hay que involucrarnos en el tema operacional, operativo. Hay que involucrarnos con los trabajadores, pero al mismo tiempo hay que saber dónde sustentarnos y fundamentar lo que les vamos a decir. Conclusiones. ¿Existe una relación entre mi bienestar y mi entorno laboral? Sí. ¿Hay una importancia y una relevancia ética y empresarial? Sí, porque es parte de preocuparme, es parte de ser humanos en la nueva cultura laboral. Pero al mismo tiempo, esto se va a ver reflejado en el tema, ahora sí pónganle el nombre que quieran, productividad, metas, cursos, GAN, lo que ustedes quieran se va a ver reflejado, porque va junto con pegado. Y finalmente, cada una de las cosas que yo les decía, más allá de la reflexión de tener políticas o no, hagan la reflexión que les decía hace unos minutos. Invierte en tu salud, cuida tu salud. No lo estás haciendo por el trabajo, lo estás haciendo por ti. La salud, así como la educación, comienza en casa. Si se llevan este mensaje y lo pueden reflexionar y si pueden replicarlo, casi estoy seguro que se va a ver reflejado en cada una de sus unidades. Yo con esto concluyo. Les doy gracias por su tiempo. Y bueno, no sé si hubiera tiempo de una o dos preguntas, si no, así estamos bien. Primero, pues, quiero felicitar por tu plática. Nada más que sí me queda a mí la duda de cómo compaginar todo esto en un ambiente laboral tan exigente como es en la medicina, en un ambiente laboral en el que tenemos internos, tenemos residentes que no descansan ese tiempo. Tú lo viviste. Yo lo sé, claro. Tú lo viviste como interno, yo lo viví. Que son, se supone es la parte arriba de ellos, pues nada más estamos los adscritos, ¿no? Nosotros mismos como médicos no respetamos esto. Ahora, nosotros nos vamos a residentes internos y más que ¿cómo compaginar esto
la exigencia que nos da la población de absolutamente querer todo y que te demandan absolutamente todo. Y ahí tú como autoridad de la institución, ¿cómo compaginas de que, chiquito, sí, vete a descansar? Oiga, que por mí tragan, oiga, que los voy a demandar, oiga, que no me están atendiendo, 15 minutos se tardó el médico y ya quieren hablar porque se tardó la... A derechos humanos. Derechos humanos, o sea, ¿cómo estamos bailando las autoridades de las instituciones en un pie y en otro? Cuidando el bienestar del trabajador y por otro lado, la exigencia que tiene el público sobre nosotros. Es muy complejo. Sí. Es muy, muy complejo esto en la realidad y te digo, y tenemos en las instituciones, nosotros mismos cómo nos formamos, con una exigencia que en el mundo ideal tendríamos los tres escenarios diarios, ¿no? Pero trabajo. ¿Cuántos de nuestros trabajadores tienen dobles o triples turnos? ¿No? Tú lo decías ahorita, ¿no? Claro. Trabajo en el ISSSTE, trabajo en el seguro. Saliendo de aquí me voy corriendo a la privada. Tengo una urgencia en la privada. O sea, vivimos en un país que no te permite esto, la verdad. O sea, son normas que vienen desarrolladas de primer mundo. Ahorita hace rato me decía un compañero que tiene su hermana en Alemania. Al trabajador le obligan una vez al mes a perderse en el bosque. A perderse en el bosque para desintoxicarse del ambiente. Dice, tú te pierdes en el bosque y estás, ay, cabrón, me falta esto, me falta lo otro, no me dice paciente. Ya quisieras tener ese tiempo para perderte. Los fines de semana terminas molido, quieres estar con tus hijos. Sí, no es que trabajando en otra a veces cosa. te la avientas en otro turno. Entonces eso es muy complejo, entiendo. Quisiera que pudiéramos compaginar esto, pero es muy difícil. Sí, como tal dice, yo más que pregunta veo en usted, su comentario veo más una reflexión, ¿no? No me jactaría de tenerle una respuesta, porque creo que la respuesta es igual de compleja que la realidad. Porque si bien es cierto que hablamos desde una parte personal, de gestionar mis tiempos, de acomodar mis tiempos, de tratar de hacer esto, también hay otra parte que es completamente ajena al problema personal, ¿no? Y es la alta demanda de atención, y es la alta demanda de cumplimiento de metas, y es políticas públicas que a veces ayudan, a veces no ayudan, y podríamos nombrar un montón de asuntos que están fuera incluso de directivos, ¿no? Que yo no puedo decidir si entra o no entra, y entra la parte jurídica y demás. Yo veo más una reflexión. Creo que hasta esto sería como tema hasta de otra ponencia, más de otras jornadas, y si quieren nos echamos otras jornadas hablando de esto, porque efectivamente es como junto con pegado, ¿no? ¿Cómo iniciaría yo, si me permite hacer como mi propia reflexión? ¿Cómo ayudamos y cómo empezamos a compaginar esto? Pues de esta manera, difundiéndolo, primero empezando a entender la relación, primero empezando a comprender cómo mi salud mental sí se va a ver reflejada o se va a ver comprometida con la cantidad de demanda y de exigencia en la que estoy viviendo. Y por eso decía yo en el tema de las estrategias, ¿no? Conócete primero, porque tú tienes que conocer tus límites, tienes que conocer tus capacidades, y en función de eso, déjenme ser un poquito coloquial, con eso tú decides, ¿le entras o no le entras? Porque también es parte de cuidarnos, ¿no? Me quedo nada más en la priva porque pues yo manejo mis tiempos y punto, o le entro al sector público con las demandas de atención que tiene el sector público, o acá soy tan resiliente que agarro y digo, pues le entro a la priva y le entro al sector público y le entro aparte al IMSS y también trabajo en el ISSSTE, y si me da chance me voy con el maestro Cano al sindicato también, ¿no? Pues bueno, si tengo esa capacidad, pues adelante, pero pues no se trata de jugarle a ver hasta dónde aguantas, ¿no? Se trata de conocernos. Yo diría, ¿cómo empezamos a correlacionar una cosa con otra, maestro? Así, con la capacitación, con el conocimiento, con la promoción de este tipo de padecimientos y de normativas que también están parte, ¿no? Bien, no sé si hubiera algún otro comentario. Entonces les agradezco mucho. Muchas gracias.